Pescaban está con nosotros, así que al revés, lo que tengas que decir es, adelante, y que le expliques al país cómo, de casualidad de la vida, a mí era al único que querías demandar de los medios, a los demás no. ¿Por qué a los demás no y a mí sí? ¿Por qué querías callarme a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a Manuel Natal? Y no a todo el mundo. Porque tú demandaste a todo el mundo, a Tony, a Telemundo, al vocero, a Melissa Correa, a todo el mundo. Y de repente a todos los dejaste... No, pero la pelea sigue con Jay. La pelea sigue con Manuel Natal. Cintia López Cabán, buenas noches. Buenas tardes, Cintia. Perdón, siempre te tengo por la noche. Bien, honestamente, triste. O sea, a mí estas cosas a mí no me gustan. Yo no disfruto esto. Yo no creo en Schadenfreude de que me alegro de que a otra gente le vaya mal. Me alegro de que vayan presos y me da pena con la familia. Pero ¿saben qué, gente? Que dejen, pues eso mismo. Cuando usted tiene familia, usted tiene que saber que cuando usted está haciendo las cosas, su familia las paga. Me da pena con los hijos. Me da pena con la mamá, que está pasando por un proceso de cáncer. Pero él no pensó en ella cuando hacía le pedía billetes y pagaba por debajo a par de gente en los medios. Sixto habla, brother, que salga todo lo que tienes, todos los textos, todos. Los de Molusco, los de Rocky, los de... Todo el mundo. Tira a todo el mundo. Y by the way, que conste, yo emplacé aquí a que se hable de por qué él no está aquí, por qué lo votaron de aquí. Porque el que votaron de aquí fue a él, no fue a mí. A él lo votaron. ¿Por qué? Ese es mi emplazamiento, que lo expliquen. No aquí, por si acaso, de las producciones de ¿cómo se llama? Sanco se llama la producción. Ok, Cintia López Cabán. ¿Cómo estás, Jay? Muy bien. Yo te quería hablar un poco de lo que ha pasado en los últimos 2 días, porque yo creo que la gente... Perdona, porque fue por chanchullero que lo votaron, por si acaso. Fue por chanchullero, que conste. Por chanchullero fue que lo votaron. Pero nada, sí, yo sé que quedan 12 minutos nada más de programa, sí. Ahorita seguimos noticias. Cintia. Te quería hablar un poco del proceso entre ayer y hoy, que es el proceso donde el jurado ha estado deliberando. No sé si las personas que nos ven recuerdan que el jurado entró a deliberar después de que hubo la segunda parte, el turno de refutación del Ministerio Público. Eso significa que se tienen que haber ido a deliberar como a las 3 de la tarde y después hay un receso, envían una nota al juez y le piden que se quieren marchar. Y eso era como más o menos, eso fue como 5:45 a 6. Hoy el jurado regresa a deliberar y tenemos un veredicto después del almuerzo. ¿Por qué te hago este cuento como tan aburrido? Para que la gente entienda el periodo que pudo haber de deliberación, porque había una percepción de que esto o iba a ser rápido o lento. ¿Qué pasó hoy en sala? Cuando luego que se lee el veredicto, el juez le pregunta a cada uno de los 12 miembros del jurado, que eran 7 mujeres y 5 hombres, si ellos estaban de acuerdo y dicen que sí. Y ahí es cuando viene la fiscal y plantea 2 cosas que me parecen importantes. Cuando pide que encarcelen a Sixto, que no se le permita permanecer en libertad. Hay 2 asuntos. Uno, que le había violentado la orden de Mordaza, había hecho las expresiones que todos escuchamos ayer, pero hay un segundo elemento. Y ese elemento de que había una orden protectora de evidencia. Y eso se plantea, y también se plantea en sala que el social probatorio que estaba trabajando con él tenía unas preocupaciones por él, porque había el planteamiento... No es controlable. En otras palabras, este tipo no podemos dejarlo libre bajo fianza porque es lo que lo sentenciamos, porque no hay forma de controlarlo. Eso fue lo que planteó concretamente la fiscal, que si el abogado no podía ni siquiera controlarlo para efectos de que no hablara en público, había una duda entonces que ahora que tiene un veredicto de culpabilidad con una posibilidad, no te estoy diciendo, pero es de 5 a 20 años, y que eso le hace un riesgo de fuga. Y lo otro es que en sala su familia comienza a llorar, surgen unas expresiones también de que él es inocente, de que esto lo van a revocar, de que el proceso le violentaron todos sus derechos. Así que ha sido como todo un proceso relativamente también rápido. El jurado no estuvo deliberando mucho. No, realmente no. Cintia, tengo que hacer la pausa. Y voy a regresar con el ex jefe del FBI y el ex fiscal federal y explicando por qué quería silenciarme a mí específicamente y a Manuel Natal, Sixto George. Regresamos.